Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Alejandro Sánchez y hago parte del equipo de marketing de Software One para Latinoamérica. Les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy, donde hablaremos de un título súper interesante. Convierta al ILMT y a Passport Advantage, a Gridman, en sus mejores aliados para la optimización de presupuestos TI en IBM. Pero antes de dar inicio a esta sesión, y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, queremos invitarlos a conocer nuestro blog de tecnología y negocios, en donde pueden acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre temas de actualidad. Lo pueden encontrar como http://blog-mediolatam.softwareone.com. Repito, http://blog-mediolatam.softwareone.com. Además, quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales, a que nos sigan también. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube o localmente como Software One. Adicionalmente, nos pueden contactar a través de nuestro siguiente correo electrónico: info.co@softwareone.com. info.co@softwareone.com. Pues bien, habiendo dicho esto, vamos a iniciar la sesión de hoy. Si tienen alguna pregunta a medida que se va desarrollando la sesión, pueden compartirla a través del chat. Les vamos a dar respuesta progresivamente. El día de hoy nos acompaña Francisco San Martín, quien es nuestro IBM Advisory Service Practice Lead para Latinoamérica. Muy buenos días, Francisco. Buenos días. Por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Alejandro. Muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Un poco el objetivo de este webinar es poder darles a conocer, digamos, todo lo que tiene que ver con el licenciamiento IBM, todos los riesgos, las optimizaciones que se pueden lograr. Bueno, tal como dijo Alejandro, mi nombre es Francisco San Martín, soy el líder de la práctica de IBM Advisory Services para todo lo que es LATAM. Así que muchas gracias por su asistencia, bienvenidos. Vamos a pasar a ver un poco lo que vamos a ver en este webinar. Vamos a ver cómo abordar las complejidades del licenciamiento IBM. Eso como primer punto, para poder ir entendiendo de qué se trata todo esto del licenciamiento IBM, cuáles son las complejidades que existen. Como segundo tema vamos a ver todo lo relacionado a lo que es subcapacity versus full capacity. Muchos de ustedes seguramente, los que están inmersos en el mundo del licenciamiento IBM, han de conocer lo que es subcapacity y full capacity. Sin embargo, aquí vamos a detallarlo, digamos, para poder estar todos en la misma página, ¿no? Como tercer punto vamos a ver cuáles son los principales modelos de licenciamiento, especialmente el modelo de licenciamiento estrella de IBM, que tiene que ver con todo lo relacionado a PBU o Processor Value Unit. Vamos a ver también los términos y condiciones de subcapacidad y lo que se refiere a la herramienta para la medición de esto, que es ILMT, IBM License Metric Tool. Vamos a ver después un video explicativo, un breve video de solamente 2 minutos, para luego pasar al sexto punto, que tiene que ver con los servicios ya puntualmente de cómo nosotros como Software One podemos apoyarles en esta gestión, en poder ayudarlos a gestionar de una manera mucho más proactiva el licenciamiento IBM, mitigar los riesgos y lograr optimizaciones. Vamos a conocer de qué se trata nuestro offering del Simple for ILMT. Vamos a ver también las alternativas de solución administradas o gestionadas. Y finalmente vamos a ver casos de estudio que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia haciendo este tipo de servicios. Así que eso es un poco lo que vamos a abordar el día de hoy. Espero que esta presentación, este webinar, sea interesante para ustedes. Y obviamente cualquier consulta, cualquier duda que tengan lo pueden hacer a través del chat, o si no, después pueden contactarnos y nosotros también podemos agendar una reunión con ustedes para poder conversar de sus temas específicos. Así que siéntanse en la libertad de poder hacer aquello. Entonces vamos a pasar al primer punto, vamos a hablar de las complejidades del licenciamiento IBM, un poco aquí de manera general. En realidad las complejidades son mucho más amplias de lo que se ve en esta slide. Como ustedes se darán cuenta, el
el portafolio de software IBM cada vez va creciendo más. En este momento son 6.907 números de parte. En realidad esto va creciendo, entonces es muy dinámico este número, pero en realidad siempre va incrementándose los números de parte de IBM Software. Además, cada uno de estos números de parte tienen cada uno 9 niveles de precio. Son aproximadamente 270 métricas de licenciamiento las que existen. Existen una infinidad de términos y condiciones, como el IPLA, el PPA, el ZMLC, los términos de subcapacidad, etc. Y además, para sumar un poquito más de complejidad a todo esto, la mayoría de estos productos están disponibles en distintas ediciones. Entonces, como verán, las complejidades que existen en torno al licenciamiento IBM tienen mucho que ver con el gran abanico, digamos, de posibilidades y el gran abanico, digamos, de términos y condiciones que existen, que además son, digamos, actualizados periódicamente por IBM. Entonces, esto vuelve muy complejo el manejo de este tipo de licenciamiento con este fabricante, ya que digamos que básicamente ustedes como clientes entenderán que, digamos, la prioridad está en el negocio, en la operación del negocio, en la continuidad operacional, y digamos que el tema del licenciamiento es un tema que podría quitar mucho tiempo a las personas que están encargadas de todo lo que es la parte de tecnología de cada una de sus empresas. Entonces, llevar esto a cabo, digamos que representa un gran esfuerzo que muchas veces no es posible llevar, y sobre todo por el expertise que se necesita, ¿no? Además de esto, ustedes podrán ver que el crecimiento y ritmo de cambio acelerado que tiene IBM tiene que ver con todas las adquisiciones que va haciendo. Recientemente adquirió Red Hat, por ejemplo, también hizo un divestment o desinversión de algunos de productos que antes eran propios de IBM y ahora son parte de otra empresa conocida como HCL. Entonces, esas son, por ejemplo, es por decir algunas de las últimas novedades que hemos tenido en torno a las adquisiciones que ha hecho IBM, o los últimos cambios que ha hecho. También hace entre 5 y 200 anuncios de cambio de productos por semana, entonces eso habla de un poco el dinamismo que tiene el licenciamiento IBM en ese sentido. Y como consecuencia de todo esto, conlleva a un riesgo financiero elevadísimo, un riesgo financiero que muchas veces es oculto para los clientes, es un riesgo financiero que muchas veces el cliente no conoce o desconoce tenerlo, y básicamente eso lleva a que el cliente se encuentre inmerso en un riesgo financiero que puede ser muy, muy oneroso en términos monetarios, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta presentación es poder ayudarlos, orientarlos un poco. Les vamos a dar ciertos tips a todos ustedes para que puedan conocer, digamos, dónde se encuentran los mayores riesgos, cómo abordarlos y cómo nosotros también podemos apoyarlos en esa tarea, ¿no? Entonces, vamos a pasar al segundo punto, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere full capacity y subcapacity, ¿no? Aquí, bueno, aquí hay una comparación bastante, digamos, pintoresca de a qué se refiere full capacity, ¿no? Vemos un avión privado, digamos, que es de una sola persona en este caso, por lo tanto, digamos que está utilizando la capacidad total de esa aeronave, ¿sí? Digamos, eso es, digamos, una analogía a lo que se refiere full capacidad. Si nosotros vemos la diferencia contra un escenario de subcapacidad o subcapacity, nos vamos a dar cuenta que el escenario de subcapacity es algo como lo que ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Es un escenario en el cual todos comparten el mismo avión, digamos, una porción de ese avión, y digamos pagan solamente por esa porción de ese avión, ¿sí? Por el asiento en el fondo, ¿no? Entonces, es un poco, esa es la analogía. En términos de full capacity significa utilizar básicamente la capacidad total del servidor físico y pagar por la totalidad de los cores que están, digamos, dentro de ese fierro. Y su capacidad, en cambio, tiene que ver con justamente el hecho de utilizar tecnologías de virtualización o de particionamiento que permitan solamente pagar por la porción del servidor físico que se esté utilizando. Entonces, eso es lo que se hace referencia a lo que es la diferencia entre un full capacity y un subcapacity, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a ver, bueno, aquí está, digamos,
el detalle, digamos, de lo que es Full Capacity y Subcapacity, lo que les acabo de explicar, ¿no? Entonces, Full Capacity, como les dije, es capa física, todo lo que es el servidor físico, todos los cores del servidor físico, y Subcapacidad, todo lo que tiene que ver con pagar solamente por la capa virtual o la máquina virtual o la partición que yo esté utilizando con los productos IBM. Vamos a ver los principales modelos de licenciamiento. Aquí está el muy famoso y modelo de licenciamiento estrella PBU, Processor by Unit. Este es un licenciamiento que consiste en una fórmula que toma como variables el modelo y fabricante del procesador como primera cosa. Después la cantidad de procesadores físicos y la cantidad de núcleos por procesador. Entonces la fórmula es una multiplicación de esas tres variables. El modelo y fabricante del procesador va vinculado a un factor que asigna el fabricante en una tabla de factores que está dada por procesador y modelo de procesador. Y ese factor es el que se multiplica por la cantidad de núcleos que se estén utilizando en una partición, máquina virtual, o incluso si es un servidor físico, en un servidor físico como tal. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza, cómo son los escenarios de subcapacidad y full capacidad orientados con este modelo de licenciamiento. Entonces vamos a ver que en subcapacidad tenemos, por ejemplo, una máquina virtual dentro de este servidor con 4 cores, con este producto, que también es un producto muy conocido de IBM, que tiene que ver con WestFit Application Server, Network Deployment, asumiendo que el factor de ese modelo de procesador es 70, los 70 se multiplican por los 4 y eso nos va a entregar un valor de 280 PBU. El precio referencial puede llegar a ser $200 de este producto, multiplicado por los 280 nos da $56.000 aprox, lo que podría llegar a costar ese producto bajo un escenario de subcapacidad como tal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si esto pasa a un escenario de full capacity? Pasa lo siguiente, suponiendo que ese servidor físico tiene unos 20 cores, estamos hablando de que 70 por 20 son 1400 PBU, eso multiplicado por el precio de los $200 que yo les decía, da $280.000. Entonces, evidentemente el escenario de full capacity es mucho más oneroso, mucho más caro, y es básicamente un escenario que todo cliente quiere evitar, ¿no? Por lo general, todos los clientes son de forma predeterminada sus capacidades. No hay cliente, digamos, yo no he conocido cliente que quiera pagar por un servidor físico, por un producto IBM. O sea, es muy poco probable eso. Digamos que es muy poco eficiente hacerlo de esa manera. Y en realidad el riesgo se encuentra justamente en el escenario de full capacidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la siguiente slide justamente los términos y condiciones de subcapacidad indican que si no está instalada la herramienta ILMT, el cliente debe pagar todo en full capacity, ¿sí? Entonces, el riesgo financiero, digamos, representa los $280.000 que están ahí. Este es digamos, un ejemplo bastante pequeño. Si esto lo extrapolamos a clientes o infraestructuras de mayor tamaño, obviamente ese riesgo se vuelve, digamos, directamente proporcional al tamaño de la infraestructura. Entonces, digamos que el riesgo se puede convertir en varios millones de dólares solo por el hecho de no tener instalada esta herramienta. Entonces tenemos los términos y condiciones de subcapacidad e ILMT, ¿no? Entonces, ¿qué es ILMT? ILMT es una herramienta gratuita que diseñó IBM para poder justamente hacer la medición y el control del uso de la subcapacidad. Y esto es básicamente porque es la única manera que tiene IBM de poder comprobar que un cliente que dice haber comprado 4 cores de WASD esté utilizando realmente los 4 cores de WASD y no haya cambiado la configuración de esa máquina virtual o de esa partición para consumir más. Entonces, lo que viene a hacer esta herramienta es justamente a controlar eso.
Esta herramienta es mandatoria para todos aquellos clientes que tienen software IBM, justamente para que IBM pueda tener un control de este modelo de licenciamiento, o de esta modalidad, digamos, de su capacidad. Básicamente lo que indica el contrato es que si eso no se cumple, básicamente IBM asume que el cliente no está aceptando los términos y condiciones de su capacidad y por lo tanto entra a ser full capacity. Es decir, debe pagar por el fierro completo, ¿sí? Que es un poco el escenario que veíamos en la slide anterior. Además, hacen bastante énfasis, digamos, en que deben prepararse informes por lo menos una vez cada trimestre y deben conservarse por un periodo no inferior a 2 años. Básicamente, si no se generan informes, o en algunos casos, en algunos contratos que indican enviar informe IBM, no se envían este informe IBM, si no existen los informes durante esos periodos de tiempo, se aplica un cargo de capacidad total, o sea, full capacity al total de procesadores de foro físicos privados y disponibles para uso en un servidor. ¿Sí? Entonces, es un poco para que se entienda cuál es el sentido del ILMT y por qué es mandatorio y por qué razón nosotros, digamos, nuestros servicios se centran tanto en primero poder tener correctamente configurada esta herramienta, ¿no? Básicamente lo que ustedes ven aquí en este slide es la responsabilidad que existe del cliente en cuanto a informes. Este es un extracto del contrato. Este es el punto, digamos, el 1.14 es el que se refiere a todo lo que yo les acabo de conversar. Así que ustedes pueden revisarlo. Digamos que los Passport Advantage Agreements están disponibles, son públicos en la página de IBM, en el portal de IBM. Y además, importante recalcar que todo cliente que adquiere software IBM debe sí o sí firmar este agreement, o sea, acepta estas condiciones. Si no se aceptan estas condiciones, básicamente el cliente no podría utilizar software IBM, no podría ni siquiera adquirirlo. Por lo tanto, todo cliente que tenga software IBM, por default, aceptó estos términos y condiciones. Como les dije, en el portal de Passport Advantage o simplemente en Google, ustedes pueden colocar Passport Advantage Agreements y ahí automáticamente les va a salir el link para poder ver justamente estos términos y condiciones, el agreement que ustedes aceptaron en el momento de adquirir software IBM. ¿Qué más? Aquí voy a comentarles más complejidades que existen en torno a justamente estos mismos términos y condiciones. Hay varios riesgos dentro de este contrato, pero sin embargo vamos a ahora señalar unos cuantos, o este, que es uno de los más importantes que existe actualmente. Por lo general, IBM siempre va actualizando estos términos y condiciones, va añadiendo cosas, va quitando cosas. Y básicamente eso tiene que ver un poco con los links que existen. Si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior hay el extracto del contrato que dice 1.3. Ustedes se darán cuenta que ahí hay un link que hace referencia a una información que se encuentra en otra parte, en un portal que muy probablemente es actualizado periódicamente por IBM. Y de hecho es así. Entonces, eso torna mucho más complejo el tema de los términos y condiciones de IBM, ¿no? Entonces, en este caso vamos a estudiar este punto de aquí que tiene que ver con los programas en un entorno de virtualización, ¿sí? Entonces dice que las licencias de los EP son los programas elegibles, eligible programs, que cumplan con los requisitos de sistema operativo, tecnología de procesador y entorno de virtualización para el uso de la subcapacidad, puede concederse sobre una base por PBU. ¿Ya? Entonces, cuando habla de esto, sí quiere decirse que se tienen que cumplir los requisitos de sistema operativo, tecnología de procesador y entorno de virtualización. Eso es súper importante. Bajo las condiciones de licencia de capacidad que se encuentran en ese vínculo de ahí. ¿Ya? Ese vínculo, cuando uno hace clic en ese vínculo, ese link te lleva a una página donde está una tabla donde están todos los sistemas operativos, las tecnologías de procesador y los entornos de virtualización que son elegibles para uso en sus capacidades. ¿Qué significa elegible? Que pueden utilizar
o que están acogidos correctamente a los términos y condiciones de su capacidad. Aquellos sistemas operativos, tecnologías de procesador y entornos de virtualización que no estén en esta tabla, es justamente lo que dice más abajo, las instalaciones de producto que no cumplan estos requisitos de licencia de subcapacidad, deberán tener una licencia que utilice las condiciones de capacidad total. ¿Ya? Eso es muy importante, es súper importante y lo vamos a ver ahora en la siguiente slide, y aquí ustedes van a entender lo que yo les acabo de mencionar. En este caso, aquí ustedes pueden ver. Entonces, tenemos todas, este es un extracto de la tabla, en realidad la tabla es muchísimo más larga que esto. Y ahí están todos los sistemas operativos que son elegibles, y digamos, también la tecnología de virtualización elegible sobre la cual se está basando ese sistema operativo, ¿no? Ahora, ahí si ustedes se dan cuenta, hace referencia a un número que está en azul que dice 20, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dice, en enero 14 de 2020, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, alcanzarán su ciclo, el final de su ciclo de vida de soporte, y usted tiene hasta 180 días para moverse a un sistema operativo soportado o elegible para su capacidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en 180 días más, a partir de enero, o sea, es decir, ya se va a cumplir esa fecha, ya todos estos sistemas operativos que tenían el numerito 20, es decir, los Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7, etc., todos ellos ya no van a ser elegibles para su capacidad. ¿Eso qué significa? Significa que cualquier producto IBM que se encuentre dentro de un Windows Server 2008 y es descubierto en un proceso de auditoría por parte de IBM, va a ser considerado full capacidad. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con eso, hay que tener mucha precaución, hay que mantener un control constante de esto, hay que mantener esta tabla vigilada. Hay que tener mucho ojo con los términos de ciclo de vida útil de los sistemas operativos. Lo mismo pasó ya con Windows Server 2003, por ejemplo, Windows Server 2003 hace mucho tiempo que ya fue, digamos, dado de baja y ya no es elegible para su capacidad. Yo he visto muchos clientes que todavía usan Windows Server 2003 y que existen programas de IBM dentro de estas tecnologías. Por lo tanto, ahí existe un riesgo. Y eso es muy independiente de ILMT. Es decir, puede ser que yo tenga ILMT instalado en un Windows Server 2003 o en un Windows 2008. Puede ser, pero si este sistema operativo no es elegible para su capacidad, digamos que da lo mismo que esté instalado ILMT, igual van a cobrar en full capacity. ¿Ya? Eso para que, este es digamos, uno de los tips que yo les puedo dar, que es parte de este webinar, para que puedan chequearlo. En realidad existen muchas más aristas dentro del contrato, esta es una de las más importantes, sí, pero hay muchas más aristas que también son importantes, digamos, de conocer dentro del contrato de Passport Advantage, justamente para mitigar riesgos. Entonces, la complejidad de los términos y condiciones de IBM, básicamente esto es un gráfico que explica, ¿no? Cómo funciona IBM en torno a esto y cómo la inversión en activos de software IBM puede verse acrecentada exponencialmente si, digamos, si yo mantengo tecnologías de sistema operativo de virtualización que ya terminan su ciclo de vida, ¿no? Entonces, el costo, digamos, es bastante estable mientras el soporte de la tecnología de virtualización o sistema operativo esté vigente. En el momento en que sucede el fin de ciclo de vida de esta tecnología de virtualización o de sistema operativo, el costo se vuelve exponencial, tanto a partir de software como a nivel de soporte de este sistema operativo. Por lo tanto, no conviene en ningún caso mantener tecnologías obsoletas, digamos, tanto de sistema operativo como de virtualización, para el manejo de software IBM. ¿Okay? Listo, entonces, habiendo dicho eso, vamos a pasar entonces a la siguiente slide que tiene que ver con el video explicativo que yo les prometí desde un comienzo. Así que
Los dejo con el video y volvemos dentro de 2 minutos apenas el video concluya. Si usted es CEO o director de tecnología de una compañía, seguramente está bajo una constante presión para reducir costos y optimizar las inversiones en TI, teniendo como aspecto importante que las licencias de software consumen una considerable porción de dichas inversiones. Fabricantes como IBM realizan auditorías en sus clientes, en las que es posible que se identifiquen circunstancias de no cumplimiento que pueden implicar un alto riesgo financiero. Esto requiere que todo el equipo invierta demasiado tiempo, esfuerzo y recursos en torno al cumplimiento y validación de cada licencia. Sin duda, esta labor demanda de gran experiencia para hacerlo con eficacia. IBM es el tercer mayor fabricante de software del mundo, con aproximadamente 31.000 piezas distintas, 9 niveles de precios diferentes y alrededor de 270 métricas de licenciamiento de sus productos. Desde una perspectiva de gestión de activos de software, esto presenta un importante desafío. Ahora pregúntese, ¿sabe cuál es su situación actual de licenciamiento IBM si lo auditan hoy? ¿Utiliza licencias bajo el modelo de subcapacidad? ¿Sabe lo que es subcapacidad y sus potenciales beneficios de ahorro en costos? ¿Sabe de la obligatoriedad de la implementación, uso y administración de una herramienta llamada ILMT si está utilizando licencia en el modelo de subcapacidad? Aun cuando no use ILMT, ¿tiene un método para recoger detalles de implementación de licencias a través de PBU o a través de RBU? ¿Tiene una buena estrategia en torno a las renovaciones de licencias y un correcto dimensionamiento y gestión de software de IBM? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, Software One puede ayudarle. La solución. Software One es un asesor de confianza para la administración de sus activos de software de IBM. Podemos ayudarle a entender las complejidades de su base instalada de productos y licencias IBM y desarrollar una estrategia práctica y rentable. Nuestra exclusiva gama de servicios de asesoramiento en IBM le proporciona soluciones diseñadas para ayudarle a implementar, administrar y obtener más de ILMT, optimizar el despliegue, diagnosticar su situación actual. ¿Por qué Software One? Porque le proporciona exactamente lo que se necesita para optimizar su negocio, hacer uso de descuentos garantizados en subcapacidad, automatización del proceso, informes programados on the go, una mejor gestión y monitoreo de sus inversiones en software, vista centralizada de los activos, ahorro documentado y ROI, disminución del riesgo cercano a cero de sorpresas en caso de una auditoría. Es por eso que Software One es un asesor de confianza para la administración de sus activos de IBM. Si desea saber cómo algunos de nuestros clientes han reducido sus costos, visítenos en www.softwareone.com. Bueno, listo. Eso era con respecto al video. El video un poco resume lo que ya veníamos conversando, ¿no? O sea, un poco la misma, la misma problemática, ¿no?, que existe y cómo nosotros podríamos, como Software One, apoyarles en torno a eso. Ahora vamos a ver ya básicamente lo que tiene que ver con los servicios de IBM, lo que no, en el fondo ahora vamos a ver el cómo Software One puede apoyarles a ustedes para poder hacer digamos, para solventar esta problemática, poder, digamos, mantener estos contratos a regla, este licenciamiento, digamos, dentro de cumplimiento, dentro de compliance, y poder, digamos, más allá de eso, porque esa es la primera parte tiene que ver con cómo nosotros mitigamos el riesgo. Primero hay que ordenar la casa, en el fondo, primero hay que, digamos, lograr que todo esto quede, digamos, correctamente ordenado y monitoreado, y después viene la segunda parte que tiene que ver con todos los que tiene que ver con optimizaciones. Entonces, nosotros en nuestros clientes ahorramos alrededor de un 30%, esa es más o menos la media en las optimizaciones que podemos lograr. Y en mitigaciones de riesgo, bueno, ustedes ya lo podrán haber visto, en mitigaciones de riesgo en realidad las mitigaciones son millonarias, son de varios cientos de miles, si no millones de dólares que se puede ahorrar el cliente teniendo un correcto control del licenciamiento IBM. Entonces, ahora vamos a ver los servicios de IBM Advisory Services. Básicamente están centrados en tres pilares fundamentales que tienen que ver con
la reducción de costos, que es un poco el tema optimización que ya conversamos, la mitigación de riesgos, y básicamente lo que nosotros buscamos es convertirnos en un socio estratégico de negocio con ustedes a través del desarrollo de un roadmap para que se vaya disponibilizando valor en la organización, se vayan viendo ahorros y se vayan viendo, digamos, estrategias inteligentes en torno al licenciamiento IBM. Lo que se debe evitar, lo que nosotros recomendamos evitar en cierta manera, es que ustedes estén solos frente al fabricante y que el fabricante tenga una ventaja negociadora dominante dentro del esquema de negociación. Lo ideal es que el cliente también tenga la información y pueda, digamos, pueda existir una negociación, digamos, de ambas partes que sea mucho más equilibrada. Eso es lo que realmente nosotros buscamos con estos servicios también. Entonces vamos a ver nuestros servicios, vamos a ver que en realidad el portafolio de servicios es bastante sencillo, en realidad le trato de esquematizar lo más sencillo posible a través de este slide. Están divididos en nivel inicial, nivel intermedio y los servicios de optimización como tal, ¿no? Ahora, todo esto es un roadmap al final del día. Como les dije al principio, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer primero es lograr ordenar la casa. Y para eso están los servicios de nivel inicial, que tienen que ver con el ILMT Health Check o la implementación de ILMT. Eso como primera medida. Es decir, si el cliente ya tiene instalado ILMT, aplica obviamente no la instalación, pero sí aplica un ILMT Health Check. Es importante hacerlo. En el 100% de los clientes donde he visto que ya el ILMT está instalado, el ILMT siempre aparece desconfigurado, desactualizado y con muchas medidas de optimización o remediación que deben realizarse, ¿sí? Es importante que ILMT sobre todas las cosas esté actualizado porque eso garantiza que el catálogo de software que está dentro de la herramienta sea el último y sea el que aconseje IBM. Y sobre todo porque el contrato de Passport Advantage, tal como lo vimos anteriormente, exige que esta herramienta esté actualizada y configurada. Es una responsabilidad del cliente al final. Si el cliente no tiene instalado ILMT, obviamente aplica la implementación de ILMT. Ahora, dentro de lo que es, volviendo un poco a lo que es el ILMT Health Check, aquí nosotros tenemos una campaña que ya lleva algún tiempo y ha sido bastante exitosa para nosotros en torno a la ayuda que le prestamos a los clientes, que tiene que ver con un ILMT Health Check gratuito, que básicamente lo que les va a hacer es entregarle un informe de diagnóstico de alto nivel de cómo se encuentra la herramienta en este momento, ¿sí? Básicamente esto ayuda a los clientes para poder determinar y tomar decisiones, decisiones en torno a, ok, tengo que actualizar esta herramienta, ok, tengo que reinstalarla, ok, tengo un riesgo que puede ser potencial aquí, o simplemente confirmar que el ILMT está siendo bien administrado y que no tiene ningún problema. Entonces, este servicio nosotros lo estamos entregando de manera gratuita a nuestros clientes. Así que cualquier cliente que esté interesado, digamos, en chequear su ILMT, que ya se encuentra instalado, pero desconoce, no tienen dudas acerca de la administración o acerca de cómo está esta herramienta, si está actualizada o no está actualizada, pueden contactarnos para poder obtener esa asesoría, ¿sí? Bueno, como les decía, tenemos el servicio de implementación de ILMT, ¿cierto? Que es básicamente instalar ILMT desde cero. Y después tenemos un servicio que se conoce con el IBM PPA. PPA son las siglas de Passport Advantage Entitlement Forensics. Este servicio es básicamente el análisis de las compras, análisis de contratos, a entender cómo está estructurados los contratos dentro del cliente, entender a qué tiene derecho, a qué no tiene derecho, y cuáles podrían ser las alternativas, digamos, de productos o de instalaciones que tiene disponibles clientes o vigentes, digamos, ¿no? Toda esta información, tanto la información que proviene de ILMT, que ILMT básicamente me va a entregar consumo de licencias, y el Entitlement Forensics me va a entregar qué es lo que tiene el cliente contratado. Toda esta información es input para el Compliance Assessment, que es el servicio que está en el nivel intermedio, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, el Compliance Assessment es un
ejercicio muy similar, muy parecido, o si no igual, al que haría un proceso de auditoría formal del fabricante. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de este servicio? El objetivo de este servicio es que el cliente pueda contar con una visibilidad completa, digamos, de cómo estaría frente a un escenario de auditoría, si es que está bien o no está bien, qué gaps tienen, qué situaciones habría que regularizar u optimizar, etcétera, etcétera. Entonces, el entregable de este servicio es un informe completo, detallado, producto a producto, que indica cuáles son las oportunidades de optimización, las oportunidades de mejora, regularización, etcétera, que existen, y nuestras mejores recomendaciones en base a las mejores prácticas que existen en la industria. Después, básicamente, este resultado, este entregable de Compliance Assessment, es el input para poder proceder con los servicios de optimización. Y los servicios de optimización tienen que ver con el Renewal Advisor, que es una asesoría en el proceso de negociación con el fabricante para el próximo proceso de renovación del contrato, renovación de soporte de licencias o de crecimiento de licencias. Básicamente eso es el Renewal Advisor. El IBM Product and License Optimizer, en cambio, es un servicio que entrega las mejores recomendaciones de optimización a la base instalada que existe de software IBM del cliente, en base, teniendo como premisa, digamos, cómo es la situación actual del licenciamiento del cliente, o sea, la posición actual del licenciamiento, y tomando en cuenta también los contratos. Es decir, aprovechar, digamos, al máximo lo establecido en las adquisiciones del cliente o en los contratos del cliente en base a lo que el cliente necesita para su operación, y ahí se establecen estas recomendaciones. Y finalmente tenemos el IBM Software Audit Support, que si bien es cierto está dentro o está categorizado dentro de lo que son servicios de optimización, en realidad este servicio es mucho más reactivo. Es un servicio que aplica solamente en el escenario eventual que aparezca un proceso de auditoría del fabricante. Entonces este es un servicio de soporte end-to-end, o sea, desde que inicia la auditoría hasta que termina. Es un servicio de acompañamiento en el cual obviamente nosotros le entregamos las mejores recomendaciones para poder afrontar el proceso de auditoría. Lo ideal es que apenas ustedes se enteren de que existe un posible proceso de auditoría del fabricante, nos contacten, porque así nos da más tiempo para poder implementar ILMT si es que no está implementado, hacer un ILMT Health Check si es que ya se encuentra ILMT instalado, hacer un Compliance Assessment para así poder tener una mayor claridad y poder tener una posición más ventajosa ante el proceso auditorio. En el nivel inicial, se me olvidaba mencionar, tenemos el IBM Licensing Training, que es un servicio, digamos, de entrenamiento que nosotros le damos a nuestros clientes, que es una transferencia de conocimiento de todo lo que tiene que ver con el licenciamiento IBM, los contratos, cómo entenderlos, etc. Eso también es bastante útil y ha tenido bastante acogida por parte de nuestros clientes. Esos son los servicios, digamos, de carácter profesional, carácter, digamos, que son de una sola vez o one shot, si queremos llamarlo de esa manera. Sin embargo, el ideal que nosotros recomendamos siempre es que estos servicios se manejen de una manera continua. Y esto tiene su lógica en base a lo siguiente, tiene su lógica en base a que ILMT es una herramienta, es un software, y como tal necesita mantenimiento, necesita soporte, necesita actualización, necesita configuración, reconfiguración. Hay que entender que este software funciona en base a agentes, entonces es muy parecido a cómo funciona cualquier herramienta de monitoreo. Y en la medida que la infraestructura es más dinámica, es mayor la probabilidad de que hayan cambios y que se necesite administración sobre la herramienta. Entonces, eso, por ejemplo, abre las posibilidades para tener un servicio continuo de administración de ILMT que venga acompañado con revisiones de Compliance Assessment, no sé, anuales, semestrales, como lo requiera el cliente, y también acompañado de servicio de optimización. Por ejemplo, el Renewal Advisor es ideal, nosotros recomendamos que sea un servicio contratado por lo menos una vez por año o cada vez que se cumple el ciclo de renovación de soporte. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver lo que son los servicios administrados
Como ustedes pueden ver ahí, tenemos, yo quise poner esta imagen de este ascensor del Empire State, porque básicamente, ¿qué pasaría si este ascensor, que es un ascensor, digamos, centenario, digamos que tiene más de 100 años, qué pasaría en el caso de que no se hubiera hecho mantenimiento a este ascensor? Básicamente, el ascensor ya no funcionaría a estas alturas. Lo mismo sucede con ILMT. ¿Mm? Entonces, básicamente, ¿cuál es la situación de un cliente que no tiene un servicio administrado o que no cuenta con una administración de ILMT? Pasa por ciertos procesos de auditoría, haciendo inversiones de gestión de activos de TI enormes, muy grandes, sin mitigar el riesgo. Por lo tanto, la inversión de activos de TI se multiplica exponencialmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos en ese sentido? Recomendamos los servicios de administrados o Advisory Managed Services, que tienen que ver con un servicio bastante, digamos, central en ese sentido, que es el centro de los servicios administrados, que es el Simple for LMT. El Simple for LMT es, digamos, sinónimo de administración de ILMT. Básicamente es eso lo que compete, lo que es Simple for LMT. Entonces, ¿cuáles son las actividades que lleva el Simple for LMT? Es la instalación y configuración de ILMT. Eso se hace, obviamente, al comienzo, en el primer año. Y después se hace mantenimiento de ILMT, se ven los fixes, los nuevos releases, nuevos catálogos, etcétera. Eso de manera continua. Se hace mantenimiento de los bundles. Los bundles es una de las partes más importantes de configurar dentro de la herramienta. Los bundles tienen que ver con cómo yo, de un componente de software IBM, o de varios componentes de software IBM, lo transformo o lo uno en un bundle para que se convierta en el producto que yo licencio. Ejemplo, hay productos que llevan embebido el DB2. ¿Qué pasa si yo ese DB2 no lo reasigno o no lo meto dentro del bundle del producto principal? Cuando saque yo el reporte y se lo presente IBM, IBM va a querer cobrar ese DB2 de manera independiente. Y eso es un riesgo financiero. Por eso es importante el mantenimiento de los bundles. El hedge y la optimización se hace de manera mensual, se hacen reportes de mantenimiento mensual, los reportes de ILMT se sacan, digamos, de manera trimestral, tal como lo establece el contrato, y se hace un gap análisis solamente para los productos que mide ILMT, o sea, PBU y RBU, de manera trimestral también. ¿Sí? Que básicamente un gap análisis, es decir, es la diferencia entre lo comprado versus lo que se esté consumiendo. Eso es lo que es Simple for LMT. Y tenemos los paquetes de servicio, que son 3. En realidad, a mí siempre me gusta mencionar que a pesar de que existe esta estructura, digamos, esta paquetización de servicios administrados, nosotros también somos bastante flexibles con los clientes y podemos crear un paquete, digamos, de servicio que sea estandarizado o personalizado para el cliente. ¿Sí? Todo tiene que ver base un poco a conversación de las necesidades del cliente y ver qué es lo que mejor se acomoda para el cliente. Por lo general, el que más ha tenido, digamos, acogida por parte de nuestros clientes tiene que ver con el IBM estándar. ¿Sí? Y hay clientes que son mucho más grandes y más demandantes que han optado derechamente por el IBM Advanced. Entonces, ¿qué son? El Simple for LMT es lo mismo que les acabo de comentar en la diapositiva anterior. El IBM estándar, en cambio, es el Simple for LMT más Compliance Assessment, más un Product and License Optimization, todo esto una vez por año, ¿sí? ¿Ya? Es decir, se hace un Compliance Assessment una vez por año y un Product License Optimizer por año, más el Simple for LMT. Y el IBM Advanced es lo mismo que el IBM estándar, pero añade el Renewal Advisor, o sea, el Contract Negotiation and Optimization Support, y se añade un evento de auditoría, de soporte de auditoría por año. Ya, esos son los 3 paquetes predefinidos, digámoslo así, que existen para los servicios administrados. ¿Por qué periodo de tiempo se puede realizar este servicio administrado? Va desde mínimo 1 año hasta los años que requiere el cliente. Por lo general, los clientes optan siempre por un servicio
a un año, entre un año a 3 años, ¿sí? De hecho, en la medida que usted se contratan servicios en un mayor periodo de tiempo, obviamente el costo va disminuyendo. Se pueden hacer obtener mejores descuentos contratando servicios administrados que sean con un periodo mayor a un año. Entonces, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Se busca que los resultados después de un servicio administrado, lo que nosotros buscamos y cuál es nuestro objetivo con los clientes, es que haya un despliegue inicial, ¿no? Y después un servicio continuo, un monitoreo continuo sin fotografías y que al final esto va a disminuir los riesgos y los costos, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que nosotros buscamos con nuestros servicios, es nuestro objetivo principal que buscamos con nuestros clientes. Ahora, hablando de esto, vamos a pasar a ver los casos, los casos de éxito que nosotros tenemos, para que ustedes puedan ver un poco cuáles han sido los resultados en algunos clientes. Obviamente, por temas de confidencialidad, nosotros no podemos decir los nombres de los clientes, solamente mencionamos el sector en el cual está referenciado este cliente. Pero es más que suficiente para que ustedes puedan evaluar y ver cuáles han sido los beneficios que han obtenido estos clientes con los servicios. Entonces tenemos un cliente referente en el sector retail en Latinoamérica, que cuenta con una base instalada de más de 70 productos distintos de software IBM. Poseía un ILMT, pero es una versión bastante obsoleta. Posee adquisiciones de software de más de 7 millones de dólares y el cliente se encontraba enfrentando un proceso de auditoría por parte del fabricante. ¿Cuál fue la solución? Instalar ILMT 9.2, o sea, la versión más actual, hacer un compliance assessment y finalmente darle el acompañamiento en el proceso de auditoría a través de un IBM Audit Support. ¿Qué es lo que ganó el cliente o cuál fue el beneficio del cliente? Una herramienta ILMT completamente configurada y en regla, completo control y visibilidad de sus activos de software IBM y una asistencia completa en el proceso de auditoría con amplia reducción de riesgo. Entonces, el tamaño de la infraestructura del cliente son más de 1000 servidores en 5 países. De la vertical retail, como les mencionaba, el riesgo mitigado fue de alrededor de 40 millones de dólares y digamos que la optimización lograda fue de 1,5 millones. Entonces, digamos que el cliente se vio ampliamente beneficiado con los servicios que nosotros ofrecemos. Tenemos un segundo caso de éxito que tiene que ver con un cliente financiero referente en Perú. Este cliente cuenta con una base instalada de más de 80 productos distintos de software IBM. Este cliente posee la herramienta BigFix administrada por IBM. Posee adquisiciones de software IBM de más de 15 millones de dólares y el cliente por contrato debe entregar a IBM periódicamente reportes de la herramienta y estado de licenciamiento. ¿Cuál fue la solución? Administración y mantenimiento de configuraciones de licenciamiento de BigFix. Para que ustedes se hagan una idea, BigFix es como la versión pagada de ILMT. Así como ILMT es gratuito, BigFix es una versión, digamos, que permite hacer digamos, muchas más funcionalidades que lo que hace ILMT, pero es una versión pagada. Se hace un IBM Compliance Assessment mensual y se dan recomendaciones y sugerencias respecto al licenciamiento IBM y renovaciones de contrato. ¿Cuál es, digamos, los beneficios del cliente? Herramienta de BigFix completamente configurada y en regla, completo control y visibilidad de sus activos de software IBM y recomendaciones y sugerencias continuas respecto al licenciamiento IBM y contratos. El tamaño de este cliente es de más de 3.000 servidores, es una vertical bancaria. El riesgo mitigado fue de 43 millones de dólares y ha tenido una optimización de 2 millones de dólares a la fecha. Y este cliente, bueno, por el tamaño que tiene, como ustedes se darán cuenta, aplica perfectamente un IBM Advanced Managed Service. Y otro caso que tenemos es un cliente de core importante cliente de core bancario en Latinoamérica.
Es un cliente que provee core bancario para varios clientes. Cuento con una base instalada solamente de 5 productos distintos de software IBM. No poseía ni LMT, posee adquisiciones de software IBM de más de $500.000, un poco más modesto, un poco más pequeña, y clientes proveedor de servicios de IBM Software, y todos sus clientes poseen IBM, dado el core bancario está basado en el software de este fabricante, ¿no? Se hizo la instalación de ILMT en sus instalaciones y en la de sus clientes también, dada la naturaleza de este cliente que es proveedor de servicios. Entonces el riesgo era tanto para él como para los clientes que recibían servicios de este core bancario. Se le hizo compliance assessment en sus instalaciones y en la de sus clientes. También tuvo un proceso de auditoría, por lo tanto le hicimos un acompañamiento en nivel de audit support, y se le entrega administración y mantenimiento de ILMT. ¿Cuál finalmente fue el beneficio del cliente? Administración y mantenimiento continuo de ILMT, completo control y visibilidad de sus activos de software IBM, y asistencia completa en el proceso de auditoría con amplia reducción de riesgo. Entonces, este cliente tiene más de 500 servidores en más de 5 clientes. Es vertical financiera, obviamente. El riesgo mitigado fue de más de $5 millones, y la reducción de gastos o optimizaciones es de $300.000. Y este cliente tiene un Simple for IoT Managed Service que está tanto en sus instalaciones como en las de sus clientes. Y tenemos un último caso, que es un cliente del sector financiero en Chile. Cuenta con una base instalada de más de 50 productos distintos. El core bancario de ellos está basado en esta plataforma. Posee ILMT en una versión obsoleta. Posee un contrato de Enterprise con IBM de más de $15 millones, y el cliente se encontraba enfrentando un proceso de auditoría por parte del fabricante. Básicamente, lo que tuvimos que hacer fue reinstalar ILMT, estaba, digamos, muy mal configurado, hacer un compliance assessment y hacer el acompañamiento en el proceso de auditoría. Todo esto de manera urgente, ya que ya el cliente tenía la auditoría básicamente encima. El beneficio fue una herramienta de ILMT completamente configurada y en regla, completo control y visibilidad de su activo de software IBM, y una asistencia completa en el proceso de auditoría con amplia reducción de riesgo. Cliente que tiene más de 400 servidores de la vertical financiera. El riesgo mitigado fue de más de $7 millones y una optimización de $3 millones. Y el cliente, obviamente, el servicio que contrató fue el IBM Audit Support, que incluía todos los demás servicios, o sea, los demás subservicios, digámoslo así, ¿no? Eso es lo que teníamos preparado para ustedes. La verdad que para mí ha sido realmente un gusto poder haber hecho esta presentación, este webinar. Estoy muy contento de haber podido transmitirles esta información. Espero que podamos nosotros en un periodo de tiempo poder conversar con cada uno de ustedes, poder ayudarlos en su problemática. Sé que esto es una problemática compleja, pero al final del día los beneficios, digamos, están sobre la mesa. O sea, se puede aprovechar todo esto para obtener beneficios. Entonces, ahí están mis datos de contacto también. Si desean contactarme, están, digamos, los vínculos a nuestras redes sociales. Y nuevamente yo les agradezco por su asistencia. Muchísimas, muchísimas gracias, y que tengan un excelente día y una excelente tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Excelente presentación. Antes de dar por terminada esta sesión, quiero invitarlos para que asistan a nuestro evento el próximo 13 de agosto. Vamos a tener también un tema súper interesante como este. Es cómo calcular su deuda tecnológica. Entonces, los estamos invitando para que asistan el próximo 13 de agosto. Pues nuevamente agradecerte, Francisco, por esta sesión. Si tienen alguna pregunta o solicitud en particular, pueden contactarnos a través del correo electrónico info.co@softwareone.com o ingresando a nuestro blog de tecnología y negocios en la pestaña de contáctenos. Ahí pueden hacer contacto con nosotros. También quiero comentar que al final del día esta grabación se sube a nuestro blog. Ahí la pueden consultar on demand, bajo demanda, las veces que usted quiere.
Además, pueden consultar el resto de nuestras sesiones. Pueden compartirla con sus colaboradores o con sus compañeros. Los invitamos a diligenciar una breve encuesta que saldrá al finalizar este webinar. Es muy rápida, ya que su opinión es muy importante para nosotros. Una vez más, gracias por confiar en SoftwareOne, su aliado de negocios en toda Latinoamérica. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por asistir a todos. Excelente día. Seguimos a sus órdenes.